¿Dónde están quemando? El conflicto armado en Colombia es uno de los más prolongados y complejos del mundo. Con unas raíces que se remontan a mediados del siglo XX, este conflicto ha involucrado a múltiples actores, incluyendo al Estado colombiano. Guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mayormente conocidas como las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional. Grupos paramilitares, organizaciones criminales como las Convivir vinculadas al narcotráfico. Realmente el origen de este conflicto tiene su inicio de partida en la violencia partidista a mediados del siglo XX, en un periodo nuevamente conocido como la violencia, que enfrentó a los partidos liberal y conservador. Las principales causas que originaron el conflicto armado en Colombia ha sido la desigualdad social, la concentración de la tierra en los terratenientes, la falta de una reforma agraria realmente justa y verdadera con justicia social y reparación, la exclusión política por miedo a la diferencia y la debilidad estatal, siendo los más afectados por este conflicto la población campesina, la población indígena y la población étnica del país. Desde el inicio de la creación de la Comisión de la Verdad, desde la Jurisdicción Especial para la Paz, la construcción de la historia del conflicto armado ha dejado un análisis crítico en procesos históricos, en procesos políticos, demográficos, sociales, económicos y culturales que han originado esta violencia. Pero sin embargo, hay tres factores importantes que han permitido la reconciliación y la resiliencia en las comunidades más afectadas. La verdad, como la configuración de una memoria en el sujeto constructor de su propia historia, ha sido un marco para el reconocimiento de la escucha activa por parte de los profesionales. Una de las grandes críticas que se hace el psicólogo desde su creación en 1948 y desde nuestro actuar en el conflicto armado fue por qué nos quedamos callados, por qué no actuamos. Desde la escucha activa, desde el acompañamiento, desde el enfoque psicosocial, que podamos permitirle a las víctimas del conflicto reconstruir sus memorias históricas es realmente fundamental para darle un origen a este problema. Desde el poder, entender cómo estas facciones, cómo estos terratenientes, desde la concentración de las tierras, de estos liberales y conservadores, de las relaciones sociales basadas en la posición que significaron para delimitar el control e incluso la vulneración de los derechos contra las demás poblaciones. E incluso dentro de estas mismas comunidades, desde investigaciones que se realizan, desde cómo la resistencia como sujetos sociales, desde la comprensión de sus sucesos históricos, construyen estrategias de acción para la superación, cómo comunidades vulneradas, comunidades olvidadas por el Estado han reconstruido su historia, han reconstruido sus vidas. Incluso como sujetos políticos han construido una memoria colectiva para la no repetición. Desde la Constitución de 1991, el derecho a la diferencia marcó un gran avance en justicia social en nuestra nación. El hecho de aceptar el pensamiento político de otro, su raza, su sexo, su género, su diferencia de ideas, su diferencia de clases, marcó un gran avance en la comprensión de la violencia que podíamos hacer para enfrentarla. Sin embargo, desde la psicología, realmente, ¿qué hemos podido hacer al respecto? Como psicólogos, realmente nos seguimos preguntando por qué no actuamos. Pero sin embargo, tener el enfoque psicosocial para poder apoyar a las víctimas, para poder apoyar a los perseguidos por este conflicto que aún sigue presente día en día, se hace necesario la comprensión de la historia crítica de la Colombia contemporánea. Construir estos relatos, construir estas memorias, acompañar activamente la escucha activa y mi gata. Fan, ¿qué piensas del conflicto armado en Colombia? ¿Qué piensas de toda esta guerra? Para concluir, entender las dinámicas del conflicto armado, entender la historia de Colombia y entender qué fue lo que sucedió con las poblaciones nos permite tener un enfoque diferencial, un enfoque integral y un enfoque psicosocial a la hora de tratar con las poblaciones. La labor como un psicólogo unadista es reconstruir el tejido social y por más técnicas que dominemos, por todas las teorías que conozcamos, conocer la historia de nuestro país es lo que hace la diferencia.